Esto es Ojo en Tinta, el podcast. Libros para salvar al mundo. Conduce este capítulo el sociólogo Joaquín Fermandois. ¿Has estado alguna vez en un bus por el desierto, viajando horas y horas por un paisaje enorme, que varía de un café claro y blanco celeste en el cielo, a una noche negra con el flachazo de los autos que vienen del otro sentido y las infinitas estrellas brillantes en el cielo que siempre sorprenden cuando se observan en el desierto? Si no hay luna ni nubes, el espectáculo es, de verdad, sobrecogedor. Cada vez que estaba en el desierto, yo, una persona totalmente de asfalto, una cosa sorprendente me sucede. Comienzan a aparecer matices en los colores, totalmente nuevos, aparece diversidad de pequeños matorrales, e incluso las huellas de animales cuya habilidad principal parece ser desaparecer de la vista, lagartijas, vizcachas, pájaros, insectos. Lo que en un principio no era más que tres colores, azul, café y blanco, ahora presenta una paleta, no solo de colores, sino de texturas, sonidos y movimientos que se me antojan llamar infinitos, enormes como el horizonte que se presenta adelante. Lo que sorprende, explota una serie de ideas en nuestro interior, y ante la inmensidad del desierto yo he pensado, ¿hasta dónde llega la vista? ¿Por qué en el cielo hay constelaciones? ¿Cómo es eso que flotamos en un universo? ¿Dónde quedó ese cerro por donde corrían guanacos? Me emocionan todas las preguntas que puede evocar un paisaje. Pienso en qué manera podemos repensar, escribir y fundamentalmente leer este paisaje. Y claro, tener mejor suerte que el rey de Babilonia de Borges, quien, por querer perder al rey de Arabia en un laberinto, es secuestrado por este y colocado en la mitad del desierto de Arabia, abandonado a su suerte. Oh rey del tiempo y sustancia y cifra del siglo, en Babilonia me quisiste perder en un laberinto de bronce con muchas escaleras, puertas y muros. Ahora el poderoso ha tenido a bien que te muestre el mío, donde no hay escaleras que subir, ni puertas que forzar, ni fatigosas galerías que recorrer, ni muros que te veden el paso. Luego le desató las ligaduras y lo abandonó en mitad del desierto, donde murió de hambre y de sed. Jorge Luis Borges, Los dos reyes y los dos laberintos. Te propongo viajar conmigo al norte e insertarnos en el desierto. Como buen santiaguino, mi, entre comillas, norte, empieza a unos 200 kilómetros al norte de la capital, pero me comprometo a llegar hasta el corazón del desierto de Atacama y al confín del territorio, en la frontera con Perú y los ríos profundos de José María Arguedas, el poemario Trilce de Vallejos y La Dama de Blanco de Blanca Varela. Tengo unos libros en mi maleta y probablemente me iré encontrando con otros en el camino. La primera parada es evitar Serena y arrancar al Valle del Elqui. Ya debes haber adivinado por dónde pasaremos. Será Vicuña y Montegrande, donde la maestra de escuela, poeta, Nobel y gestora educacional Gabriela Mistral. Ella nos invita a hacer por la ruta un pacto de compañeros, porque ya vamos entrando al país del desconsuelo, a la costra que pardea, al pobre abuelo desierto. El dios de los pastos verdes, que hizo los huertos tacneños, nos dio por su voluntad la pelambre del desierto, y esta calavera monda y este crepitar de fuego fueron también mi heredad, y yo no me los reniego. Desiertos viví y morí, me los tuve y me los tengo, y de ser fiel todavía, su salada arena muerdo. No mires que no la arena y el cascajo, corto y terco, a ver si te duermes hasta que aparezca un arroyuelo, siseo de aguas, rebrillos de aguas vivas yo no veo. Parece que a cada paso nos tomara su mano ardiendo, parece que es él no más y su compadrazgo, el viento. Parece que te engañase con burla, con ceja o cuento, pero el desierto se llama dentera, castañeteo, la garganta ensalmuerada y todo taxtos de fuego.
Tasca tu lengua por agua, solo el agua es tu deseo, y abajándote a la arena, de sol llama este brasero. Si divisase quebradas, te bajaría corriendo. Lo que yo te doy de niebla y de corto aliento fresco es el vaho de mí misma, es lo que llevo de cuerpo. La tierra nada te da, pestañudo con miedo, déjate cargar, llevar, aupado, mi pequeñuelo. No corcovees, no rompas, el poco bulto te llevo, no te revuelques así, traveseador, rapazuelo, mira que empolvas de más cejas y pelambre y cuello. Sosiega de una vez, cierra los ojos, llama a tu sueño, yo te iré cantando, canción que dice el desierto. Tú duerme hasta que él se quede, solo o con todos sus muertos. Pasados los valles transversales, mi primera parada es Copiapó. Llevo conmigo los libros Hijos Únicos, La destrucción del mundo interior y Río Sábado. Su autor es Juan Santander Leal, poeta oriundo de esta ciudad, capital regional de Atacama, asentada en la mitad del desierto. Le pregunto a Juan si está de acuerdo conmigo sobre cómo influye la experiencia de habitar el desierto sobre sus habitantes, el encuentro con la inmensidad, la aparente nada, los viajes transhumantes de localidad en localidad atravesando el paisaje desierto. Como tú bien dices, la experiencia de habitar en el desierto también marca mucho. Es un paisaje o sea, es una geografía que determina mucho a los habitantes de la ciudad y a quienes pasamos por ahí alguna vez. Creo que es una experiencia bastante honda, podríamos decir, una experiencia que transforma, sobre todo por lo inmenso, lo grande que es estar viviendo ahí. Obviamente la gente que habita la ciudad no está todo el tiempo reflexionando en torno al lugar donde vive, pero claro, cuando uno sale de la ciudad, y es muy normal también que uno salga a la costa, al interior, al valle, etcétera, tenga esa experiencia como más, digamos, no urbana, tampoco rural, como del paisaje simplemente, ¿no? Desolado, que es algo muy chileno y que en Copiapó se vive mucho. Tengo bastantes recuerdos como de lo que te decía recién, salir de la ciudad, ¿no? De hecho, creo que hay varios textos en mi trabajo que hablan un poco de eso, como de la zona liminal, un poco, la zona limítrofe que hay entre la ciudad y las afueras de la ciudad, ¿no? Y derechamente ya donde no hay nada urbano. Entonces, tengo mucho ese recuerdo de los fines de semana con mi familia, salir de la ciudad, ir a ver el desierto florido, ir a elevar guarantines, ir también de excursión con mis compañeros de curso por el colegio, por la escuela, ¿no? Como salir también a observar flores o piedras o lagartijas, no sé, o cactus también, lo que hubiera en flora y fauna y como esa vinculación, ¿no? Como esa vinculación a nivel paisaje me parece que es algo que hay mucho en la región. Todavía hay mucho de eso. Entonces, mis primeros recuerdos del desierto serían más bien como de observador, diría. El camino del Inca, por ejemplo, todo ese mundo es bien interesante. O sea, obviamente uno lo estudia en el colegio de una manera bien somera. Si después está más interesado puede indagar un poco más, pero independiente de que uno lo estudie o no lo estudie, creo que son los conceptos que tú planteas de transhumancia, de intercambio, de oasis, ¿no? Que está muy relacionado al tema del viaje también y todo eso. Son cosas que están en el no sé si decirlo en el inconsciente colectivo, pero sí son elementos culturales, ¿no? Que son propios de la zona y que hoy en día tienen reactualización en la persona que viene a comprar mercadería a Santiago para llevar allá, para vender ropa, o las personas que, no sé, que viajan en bus permanentemente por distintos motivos, estudian acá, viven allá. Hoy en día también el ejercicio de la minería, que está muy relacionado con gente
viaja cada 15 días, hace los turnos a las minas, como que efectivamente el sentido del desplazamiento es importante. Le comenté a Juan sobre lo que yo siento cuando me enfrento a ese exceso de paisaje que es el desierto, que comienzo a ver cosas que antes no veía, que se perdían en esa inmensidad de arena y cielo. Toda una serie de signos en lo pequeño y en lo inmenso. ¿Acaso esa inmensidad nos obliga a detenernos en los detalles? Es como la explosión de lo inmenso y lo pequeño. Y generalmente en el espacio desértico me parece que uno afina mucho o, o trata al menos de afinar mucho la mirada hacia lo pequeño, ¿no? Y hacia lo que no es evidente, porque si tú ves una duna o un cerro con piedras, probablemente va a decir aquí no hay nada, ¿no? Pero si uno mira con mayor detalle, puede encontrar, bueno, que esas mismas piedras tienen una historia, que hay una historia mineral de la región, que hay insectos, todo esto de las flores, el desierto florido, es algo que hoy en día he podido ver documentales o conversar con amigos que trabajan a nivel, digamos, turístico, activista o incluso artístico-cultural el fenómeno del desierto florido, y se han abierto muchas perspectivas, cosas que nosotros cuando niños las veíamos como algo tanteando, como te decía, como desde una perspectiva infantil. Hoy en día muchas personas la han desarrollado a un nivel ya más adulto, más reflexivo, digamos, en el sentido como de producir conocimiento u obra en torno al tema del desierto, y siempre están esas constantes, ¿no? En la observación de lo que no es evidente, de lo pequeño, de lo que parece nimio, y sobre todo también de la inmensidad de un paisaje en el que nos sentimos muy, muy pequeños, ¿no? De lo pequeño que puede llegar a verse un humano en una cadena enorme de cerro tras cerro, tras cerro, tras cerro, tras cerro, y Afinar la mirada hacia lo que no es evidente. Afinar la mirada hacia lo que no es evidente. Me queda dando vueltas esa frase. se pueden ver varias cosas, pero hay que tener paciencia también, ¿no? Como que no son fenómenos que están sucediendo permanentemente. Eso es muy diferente de la ciudad. Tal vez Santiago no sea una experiencia tan cosmopolita, pero de todas maneras, en comparación con las ciudades pequeñas y sobre todo en comparación con el espacio no habitado, digamos, del que estamos hablando, eh, la paciencia es muy distinta, ¿no? Yo quiero ver, no sé, pues, quiero ver algo y me paro en la esquina, y si no pasa en 10 15 minutos me devuelvo, ¿no? En cambio, en el espacio desértico, como planteas tú, en relación a flora o fauna, no sé, tortugas, ballenas, que también hay avistamientos de ballenas en el verano en algunas zonas hacia el sur de la región, a veces tú lo ves, a veces no lo ves, o la observación astronómica también, ¿no? También eso es bien interesante, que hoy en día también, cuando yo era niño no tenía tanta conciencia de eso porque no se realizaba mucho estudio astronómico, ¿no? En la ciudad, etcétera. Pero hoy en día hay más de eso. He tenido la oportunidad de realizar un par, y claro, hay días que está nublado, no puedes ver nada, tienes que devolver, tienes que esperar al siguiente día, entonces también se genera una especie de paciencia, y creo que esa paciencia también es relevante a nivel oficio, sobre todo en caso de la poesía, porque las cosas no se, a veces, o sea, no siempre, no es una producción constante, ¿no? Eso es bien interesante igual. Hoy en día pareciera que la producción de todo debiera ser constante y permanente, ojalá las 24 horas del día, ¿no? O la jornada laboral que permita la ley X, ¿no? Tiene que estar ahí 8 horas o 10 horas, o las horas que sea, produciendo, ojalá, ¿no? Bien, pero en el caso de la poesía en particular, eso entra en crisis, porque no se puede estar 8 horas escribiendo poemas diarios, a menos yo no, pero y tampoco se puede estar 8 horas diarias pensando, bueno, no se ganaría ni un peso tampoco, pero no se puede estar tampoco como, no es algo productivo que sea permanentemente productivo, ¿entiendes? Como tiene que haber un momento para la pausa, tiene que haber un momento para la reflexión, quizás hasta para el ocio, quizás hasta para pensar en otra cosa. Entonces, de repente, esa lentitud conecta mejor con una idea del trabajo de la poesía como un oficio, ¿no? Como un hacer, como
no puedo terminar esto, no puedo encontrar una solución para esto. No importa, puede venir mañana, puede venir pasado, como jugar un poco con la ansiedad de las cosas. Y creo que eso se vincula súper bien con lo que tú decías de este ver, de este observar, ¿no? Que no solo es de lo ínfimo, sino que también es muy lento. Lamentablemente, no hay solo flora, fauna, dunas y cielos claros en el desierto. También hay basura, hectáreas y hectáreas de basura. Manchones que, de hecho, se pueden ver desde el espacio, fundamentalmente con ropa usada descartada, productos del fast fashion, esa ropa de moda vendida a bajo costo y producida, por otro lado, bajo condiciones de al menos dudosa legalidad, hecha para usarse una sola temporada, para luego pasar de moda o ser inutilizable por su baja calidad. Según datos de la Deutsche Welle, que ha realizado una serie de reportajes sobre este caso, más de la mitad de las 59.000 toneladas de ropa usada que ingresa a Chile termina en el desierto. Por otro lado, según Greenpeace, 340 hectáreas de glaciares se han perdido en Chile, en parte debido a efectos del cambio climático, en parte debido a la explotación minera. Los ríos Loa y Copiapó han dejado de correr, salvo cuando caen imponentes lluvias cordilleranas y rellenan los cauces con todo lo que arrastre la luz. De todas formas, si trae agua, es agua que destruye todo y va a dar al mar. Ver el cauce del río Copiapó vacío, mientras hablo con Juan, me trae un arranque de nostalgia. Pienso en sus poemas, que tienen un dejo de esto. En su libro Hijos Únicos, editado por Overol en 2016, aparece el poema instructivo. Los cerros a los que iba cuando niño fueron puestos en venta. Cambiaron las mallas de los arcos, el flexit amarillo de los pisos. Hay colmenas donde pagan poco en avenidas que eran quebradas. Hay un hospital sobre el hospital donde trabajaba mi mamá. Agregaron animitas a la ruta. Los olivos del valle se secaron. Pusieron otros nombres a los niños. Demolieron el lugar donde estudié. Sí, 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 efectivamente, hay un componente de nostalgia. Yo creo que efectivamente no es una, o sea, claro, no es una nostalgia dura, no es una nostalgia como, tal vez una nostalgia de una intensidad más baja. Me interesaba también que no fuera tan determinante, porque efectivamente hay una tradición, no solo en el norte, en el centro, en el sur, en todo el país, de una poesía que tiene que ver con el espacio del Laro, o con el espacio de la provincia como un espacio perdido, medio sagrado, y qué sé yo, y también, y bueno, no me parece que esté mal, o sea, es una lectura que ha sido muy fructífera a nivel literario. Sin embargo, creo que para la experiencia como generacional que he tenido yo, también es un espacio al que vuelvo permanentemente, mi familia vive allá, lo he podido ver desarrollarse también, ha ido pasando en el tiempo, ha cambiado mucho la ciudad, ha cambiado mucho, y también por eso en el libro que tú citas, en los textos que tú citas, creo que un poco se podría sintetizar así, ¿no? Como que hay una nostalgia por una parte, pero también por otra parte hay una reactualización, o sea, también con conciencia de que el tiempo sigue pasando, la vida sigue avanzando también, y no es algo que queda detenido, ¿no? No es algo que queda detenido, sino que va creciendo también con uno. Para terminar la conversación, le lanza a Juan una de mis ya clásicas preguntas a quemarropa. Juan, ¿qué libros crees tú que pueden salvar el mundo? Es una pregunta bien difícil, pero creo que recomendaría, bueno, recomendaría leer poesía. No sé, no creo no creo honestamente que la poesía tenga la capacidad de salvar el mundo, pero recomendaría sobre todo leer poetas que tal vez son muy conocidos, tal vez son muy evidentes o muy obvios como a nivel de recomendación, pero que creo que siempre vale la pena leer, sobre todo porque nos introducen en una atmósfera como en la que dudamos un poco de nuestras convicciones, como que desarman un poco
nuestro material, nuestras herramientas o nuestros materiales simbólicos sobre todo. En ese sentido recomendaría mucho la poesía de Emily Dickinson, cualquier antología o su poesía completa, si es posible, si se lee en inglés tanto mejor. Porque creo que efectivamente tiene esa capacidad, ¿no? Desde su siglo, desde el siglo XIX, siempre nos está ayudando a desmontar nuestras ideas preconcebidas, nuestras imágenes sobre la naturaleza, sobre la religión, sobre la cultura, sobre la poesía misma. Es una literatura, es una poesía muy inquieta, muy viva. Y no sé si salve el mundo, pero sí creo que en ese sentido nos puede hacer tomar más conciencia de espacios en los que podríamos estar destruyéndolo más que salvándolo. La naturaleza, sobre todo la relación con la naturaleza y todo, es una poesía muy especial. El agua se conoce por la sed, la tierra por los mares navegados, el éxtasis por el tormento, la paz por el recuento de sus batallas, el amor por el moho de la memoria, por la nieve, los pájaros. Emily Dickinson, poema 135. Y en ese mismo sentido, recomendaría también Fernando Pessoa, que es poeta largamente leído, largamente conocido, y que también la forma en la que él divide su personalidad en una cantidad enorme de heterónimos, ¿no? De personajes inventados por él, algunos muy simples y muy breves, con muy pocos textos, otros mucho más desarrollados, que son los que normalmente conocemos: Ricardo Reis, Álvaro de Campos, Caeiro, Bernardo Soares, etcétera. Me parece que esa división, esa disección que Pessoa efectúa de su propia personalidad es un ejercicio que es sorprendente todavía, y que a nivel escritural es uno de los grandes logros, me parece, de la poesía de los últimos, no sé, 100, 200 años. Eh, y creo que siempre vale la pena leerlo porque también, de la misma forma que Emily Dickinson nos desarma un poco, ¿no? Nos lleva por espacios donde pensábamos o creíamos que pensábamos determinada cosa y nos damos cuenta de que pensamos otra, sobre todo en relación, en el caso de Pessoa, es muy filosófica su poesía, ¿no? Tiene mucho que ver con la observación también, tiene mucho que ver con el sujeto, con el deseo, con la falta del deseo, es una poesía muy existencial también, pero que siempre está jugando, es muy lúdica. Entonces también eso es una lectura muy placentera. Y en cada editorial que lo ha publicado le pone nombres, pero tal vez puede ser una antología donde vengan varias cosas de su heterónimo. Y por supuesto también, aunque no es poesía, el libro del desasosiego, que es el otro heterónimo, Bernardo Soares, que ahí son dos heterónimos que está dividido. Depende de la edición, porque hay un montón de ediciones, no vamos a entrar en eso, pero también en cualquier edición es muy recomendable. Es una lectura que también lleva al lector a un espacio en el que a veces uno está medio como, digamos, desencajado dentro del asunto. Y creo que ese tipo de experiencias lectoras pueden ayudarlo a uno, como te decía, a reordenar, a desarmar un poco algunos asuntos que están en nuestra cabeza, están en nuestra mente, en nuestra sensibilidad, darle y darles un nuevo orden, ¿no? Como esa idea como de desmontar para montar algo nuevo. Creo que a nivel individual son lecturas, o en el caso de Pessoa, es una lectura muy, muy satisfactoria. Dicen que finjo o miento en todo cuanto escribo. No, yo simplemente siento con la imaginación, no uso el corazón. Extracto de Esto, de Fernando Pessoa. Hay un libro que salió el año pasado en Overall que se llama Curepto es mi concepto, de Mario Verdugo, que es, bueno, poeta, somos bien amigos, poeta, y escribe ensayos también, y él trabaja mucho el tema de la territorialidad en la literatura y en la poesía, como escrita desde regiones, o con un tópico regional, como lo que planteabas tú recién en tu pregunta.
Y en este libro Mario indaga bastante sobre esas como nuevas formas de la región, ¿no? De más, más pensando en identidades que son, pueden ser transfronterizas, por ejemplo, que es algo bien interesante. No es el caso de Copiapó, pero podría en Arica tal vez, ¿no? O en Magallanes, quizás en Tarapacá, ¿no? También estas identidades medio móviles, ¿no? De personas que habitan el espacio del centro, pero también están permanentemente conectados con las regiones, o personas que estuvieron viviendo mucho tiempo en región y hoy en día viven en el extranjero. También se genera otro tipo de territorialidad, no sé cómo decirlo, pero en el libro de Mario lo recomiendo mucho porque analiza bastantes ejemplos, bastantes casos de literatura, de poesía publicada en los últimos 20 años, digamos posiblemente del año 2000 en adelante o del 90 en adelante. Y es bien interesante y plantea algunos de estos temas que nosotros estamos conversando también, ¿no? Como de nuevas formas de nostalgia, nostalgia de baja intensidad, o de repente tal vez no sea el concepto nostalgia, quizás hay una forma distinta de abordarlo. Por eso planteo la lectura de este libro. Juan nos lee su poema Bus al Norte de su libro Hijos Únicos. Bus al norte. Cae la noche y cae mi cabeza, directo en tu hombro izquierdo. Así tratamos de dormir en el bus, y ambos acostados formamos un valle con poquísima agricultura. Olivos y almácigos de cebolla, como manos verdes en el patio de una casa donde ya no vive nadie. Cierras los ojos, estiras la trompa y me dices que estás aburrida. Afuera hay viñedos secos y una luna que nos espera para congelarnos. Yo pongo una mano en tu pecho, justo delante de la división entre lo que voy a recordar de ti y lo que voy a tener que olvidar. Camino más al norte de Copiapó se encuentra inscrito el trabajo de otro poeta, que creo que todos conocen muy bien. Este poeta, tras escribir parte de un poema en los cielos de Nueva York, invitando a la gente a leer en el cielo, escribió luego en la tierra. Con letras de 250 metros de largo, 40 metros de ancho, se lee una frase que se extiende por 3000 metros y puede ser vista hasta los 10.000 metros de altura. Raúl Zurita escribió Ni pena ni miedo, a 56 kilómetros al sur de Antofagasta. En esta misma región, la segunda, encontramos en la librería del desierto a Diego Álamos. Él es quien lee el poema Desierto de Gabriela Mistral que escuchamos. Diego sí que sabe de letras en estas áridas tierras. Se ha instalado aquí con la librería del desierto y una editorial, Ediciones del Desierto. Su trabajo se enfoca en promover la escritura local, publicando interesantísimos libros de memorias, historia e imagen en torno a este territorio. Cabe destacar el emotivo Hotel Plaza, del chañaralino Jorge Pizarro Matulich. Memorias de infancia y juventud en una ciudad que está perdiendo sus antiguas glorias. O el impactante El Viento Blanco, con fotografías históricas de Isaías Bowman y texto de Juan Carlos Dávalos, sobre los movimientos y tránsitos arrieros que se dan entre el nordeste argentino y el desierto de Atacama en Chile. Sobre estas identidades trashumantes también conversamos con Juan. Llegando al límite del territorio del país desde donde se emite este podcast, Libros para Salvar el Mundo, aparece la obra de la poeta Iris Fernández Ángel, autora de Chile en Haiku y Ecos del Norte, que además editó entre 1990 y 1991 la revista Raima, de la Sociedad de Escritores de Arica. La escuchamos recitar su poema El florecer del desierto, gracias al Archivo de la Palabra de la Biblioteca Nacional. El florecer del desierto. Y entonces respiramos el aire recién lavado, la humedad agonizante desprendiéndose de las files grietas, y avisoramos el estallido del desierto al abrirse al unísono las gasas multicolores de las añañucas. Las ondulantes dunas persiguiéndose en aprendidos juegos, deslizándose mimosas por las faldas de la Pachamama, o envolviendo en tules terracotas la desnudez del viejo traslúcido morador de las alturas.
y nos sentimos elegidos, como la pareja original, libres, pletóricos, para poblar el paraíso inhóspito de la tierra atacameña. Con la imagen surrealista de un desierto cubierto de flores, termina este capítulo dedicado a la poesía del desierto y la poesía de lo desértico. Allí donde la mirada se adecúa a lo no evidente, descubre un exceso de paisaje. Le agradezco a Juan por la conversación y las excelentes recomendaciones, el aporte de Diego por ceder la grabación del poema Desierto de Gabriela Mistral y al Archivo de la Palabra de la Biblioteca Nacional por El Florecer del Desierto de Iris Fernández Ángel. Muchas gracias por escuchar Poemas en el Desierto del podcast Libros para Salvar el Mundo. Hasta la próxima. Esto fue Ojo en Tinta. Libros para salvar al mundo. Un proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio de Chile, convocatoria 2022. Puedes encontrar todos los capítulos en Spotify, en YouTube y en www.ojoentinta.com. Sigue a Ojo en Tinta en Facebook, Twitter e Instagram y cuéntanos de tus lecturas para salvar el mundo.